que vi un video de un hombre, que decía, es que mi iglesia no crecía. Muchas gracias. Mi iglesia no crecía, dice, tenía 11 miembros por años y no crecía. Dice, y no crecía por años 11 miembros y no pasaba de 11 miembros. Hermanos, ¿qué creen que pasó? Pues me reflejé. Digo, ya tenemos años, ya son años. Y me reflejé. Digo, Señor, no crecemos. Y empieza a decir esto, pero no hay otra cosa, algo que ya sabemos todos, que la oración. Solamente la oración. Entonces yo me empecé a meter en oración, 1, 2 horas, y empezaba a sentir la presencia de Dios, 1, 2 horas, 3 horas, empecé a orar. Y algo empezó a suceder, algo se empezó a romper, dice, pero diario, 2, 3 horas, diario. Y Dios me dijo, continúa orando y ora más. Este hombre empezó a orar hasta 8 horas diarias. 8 horas diarias, pero se rompió lo que el enemigo había puesto. La iglesia empezó a crecer no a cientos, sino a miles. Pero, ¿qué fue lo que pasó cuando él empezó a orar? Y luego su esposa empezó a orar, y dice que llegaba a su escritorio y un día escuchó, ¿qué pasa? Él había empezado a orar y se sale, dice, increíblemente veo que la secretaria que me estaba ayudando estaba arrodillado y estaba orando, cuando antes nadie oraba. Nos estaba tocando el espíritu de oración. Sí, Jessie estaba hincada en su escritorio, atrás de su escritorio y orando. Dice, no le interrumpí, callado, yo regresé a mi lugar y seguí orando también. Dice, y eso rompió lo que el enemigo había puesto allí, ¿no? Y ¿qué hizo? Hizo que viniera vida eterna, ¿no? Entonces, no hay otra cosa que la oración, hermano. Le decía a mi hijo Enoch hace rato, le digo, es increíble, mi esposa lo sabe. He estado tocado mucho por el Espíritu Santo. Este fin de semana tuvimos un arrepentimiento con mi esposa muy, muy tremendo. El fin de semana pasado y estuvimos. Bueno, mi esposa empezó a ver, digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué pasa? Le digo, es que no ha salido conmigo, pero yo voy con el Espíritu de Dios. Y olvidamos, algunos les he enseñado, yo sé que otros a lo mejor lo saben, otros a lo mejor no lo saben, pero el hablar en lenguas es un don que Dios nos dio. Hizo un don para acercarnos al Espíritu Santo. Digo, entonces cuando iba orando y empezaba a orar en lenguas, iba a la mitad de la calle o bajando y empezaba a llorar porque no aguantaba la presencia de Dios en el auto. Yo, ahora sí que el Espíritu Santo y yo nada más. Y íbamos varias veces hasta allá de aquel lado por las huertas. Y en ese día, todas las veces que salía, iba orando, todas las veces, ¿no? Llegaba llorando allá. Y cuando iba a recoger las cosas, nomás me limpiaba las lágrimas por los ojos hinchados por la presencia de Dios. Y recogía las cosas, me volvía a subir y empezaba a orar. Y yo otra vez a llorar, ¿no? Por la presencia de Dios. Pero así estaba. Tengo 3 días, y lo puedo decir así, que la presencia de Dios me ha despertado. Y he estado, un día dormí 4 horas, otro día dormí 2 horas. Anoche dormí 4 horas y me levanté. Y yo dije, voy a estar bien cansado. Dije, no, porque es Dios, no soy yo. Entonces cuando es Dios no se cansa uno, es diferente. Y se siente la presencia de Dios. Le digo a mi esposa, hay algo que está a punto de romperse. Hay algo que está a punto de romperse. Estábamos en eso y en eso a una familia que nosotros le predicamos por muchos años. Estuvimos con ellos, una familia, por 7 años, ¿no? Por 7 años estuvimos ministrándoles, por 7 años esa familia completa, eran como 10 personas. Y estuvimos ministrándoles a ellos y vemos una imagen, que mandaron una imagen. Dijo, y dice, mira, ¿ya viste? Le digo, ¿qué pasó? Están sucediendo milagros. Le digo, ¿qué? A ver, espérame. Y dejé lo que estaba haciendo. ¿Cómo que están sucediendo milagros? Dice, lo mismo, el mismo poder con el que nosotros empezamos está pasando, pero no sé en dónde. Digo, a ver, ahorita veo. Y ya veo. Y lo checo y le digo, es en Acapulco. Es en Acapulco. Y si es, plumas de ángel cayendo, polvo de oro cayendo en toda la iglesia, diamantes cayendo en toda la iglesia. Le digo, wow, eso es lo que quiero. Y viene más fuerte. No solamente viene eso, viene algo más grande, viene algo más fuerte. Y eso quiero retomarlo, quiero volver a impregnar de eso, porque eso son los milagros que Dios hizo y empezó con nosotros en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos en la iglesia, yo recuerdo, y se los he comentado veces, levantaba las manos y escuchaba el chasquido de la electricidad de la presencia de Dios. Escuchaba literal como tronaba, el chasquido de la electricidad de la presencia de Dios. Digo, yo lo quiero vivir, lo quiero volver a vivir, pero no solamente eso que vivimos ya, sino viene algo más grande. Viene algo más grande. Viene eso acompañado de algo más grande. Le digo, yo quiero, vamos a ir. Le digo, si es necesario ir hasta Acapulco, vamos a Acapulco. Le digo, pensaba ir a Colombia, no hay necesidad de ir tan lejos, hasta aquí más cerquita en Acapulco, si podemos. Digo, y luego ya vimos cómo estaban conectados. Le digo, están conectados con una iglesia más cerca de aquí, en el Valle de México. Le digo, vamos a conectarnos, vamos a ver, ahora sí que como cuando mandaron a los espías, ¿no? Vamos a explorar el territorio y vamos a tomar lo que Dios tiene y vamos a traerlo a este lugar. Necesitamos que estén hambrientos de Dios. Yo creo que estamos aquí porque queremos ver a Dios moverse, ¿no? Yo creo que estamos aquí porque tenemos una necesidad de ver a Dios.
Y todos anhelamos ver a Dios. Yo anhelo ver más a Dios en mi vida de lo que ya, yo lo he visto, pero yo quiero ver más. Yo quiero ver más, ¿no? Entonces, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. La necesitamos. Más que nunca, ¿no? Entonces, necesitamos darnos a Dios, entregar nuestro tiempo a Dios, entregar nuestras vidas a Dios, anhelar la presencia de Dios, ¿no? La vida de mi hermana Guadalupe me bendice. Nos contó un testimonio un día y fue de gran bendición. Me lo callé, pero hoy lo voy a hablar. Ya no lo callo más. Fue de gran bendición para mi vida. Varios, ¿no? Pero entre ellos uno que venía a mi mente. Ella, como muchos de nosotros, no quería dar el diezmo. Lo digo, ¿no? Como muchos de nosotros. Entonces, no quería dar el diezmo. Y ella dijo, hasta que Dios no me hable, yo no doy nada. Ni un peso partido a la mitad. No doy nada. Y de una manera extraordinaria, Dios le habló. Dios le habló de una manera extraordinaria. De manera que ella no ha dejado de dar sus diezmos. Y cuando deja de venir a la iglesia, guarda sus diezmos, no se los gasta, los guarda. ¿Pero saben por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios de una manera súper extraordinaria y Dios le dijo, entrega lo que no es tuyo. Y entrégalo correctamente. De una manera increíble, increíble. O sea, a mí cuando me lo contó, sí, la verdad me sacudió. Dijo, ¡wow! ¡Wow! Por tanto tiempo no querer darlo y cuando Dios le habla, lo hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ella fue fiel. Que ella fue fiel y ha visto la gloria de Dios en su vida, ha visto la economía crecer, ha visto grandes cosas en su vida que suceden, ¿no? Entonces, eso que nos da a decir que Dios es fiel, ¿sí? Ella no se gasta los diezmos, ellos los trae cuando viene, pues, como dijera Malaquías, no roba a Dios, sino que cuando no puede venir por alguna situación, guarda sus diezmos y cuando llega, los trae todos juntos. Si fue 1, 2, 3 domingos, los trae juntos, ¿sí? Y bueno, queremos avivamiento y para tener avivamiento tenemos que empezar a dar a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios, tenemos que ser fieles con Dios, porque no podemos robar a Dios. No podemos robar a Dios, ¿sí? Da a Dios lo que es de Dios, dice, ¿no? El Señor Jesús. Ok. Entonces, dice primero de Corintios 9, 11 al 14. ¿Por qué no nos das el testimonio? ¿Puedes? Me gustaría que nos lo dieras a todos así, lo que recuerdes. Ajá. Pásale, pásale. Pásale. Me gustaría que lo escucharan los hermanos. Bueno, pues es que yo, pues yo no quería dar diezmo porque yo decía, ¿por qué le voy a dar si él tiene, si Dios les puede dar? ¿Yo por qué voy a dar? No, no doy, y no doy, y yo así, no doy. Pero un día dije, a ver Dios, si tú quieres, así le hablé yo como si yo lo conociera o lo viera, no sé, pero yo le dije, Dios, si tú quieres que yo dé el diezmo, tú dímelo, tú vas a saber cómo, pero tú me lo dices, tú sabes cómo lo vas a hacer. Y ya así pasó los días y luego llegó una de mis hijas que ella no viene a la iglesia ni nada, de ella se la pasa en trabajo. Y llegó un día bien mala, no sé qué le pasó, pero llegó corriendo, le dice a otro de mis hijas, Lucero, Laura, oren por mí. Entonces, ay, ¿esta qué trae? Y me acerco yo hacia ella y dice, tú no, mamá, tú da el diezmo como es. Y me hace decir, ¿cómo es, mamá? ¿Cómo es? Digo, ¿y esta qué? Pues ella ni va a la iglesia, yo nunca le digo del diezmo, ella no sabe nada de mi diezmo. Yo no lo quiero dar, sí. A veces daba y no, me dolía darlo. Y dice, no, no doy. ¿Por qué voy a dar? Pues si ellos tienen mucho, ¿yo por qué voy a dar? Y yo ni tengo, dijo, no, no doy. Y yo así, decía. Pero ese día dije yo, es Dios, porque ella no sabe nada, ella no va a la iglesia, ella no sabe de que yo no quiero dar diez, porque yo no les platico nada. Dije, no, que lo dije. Él dice que lo dé como es. Pues. Y cada vez que yo iba a la iglesia, pues yo daba y oh, llegaba yo a mi trabajo y todo, y ahí estoy porque lleva gente corriendo, una niña llegó, corre, corre. Y
Y yo dije, ay, esta niña, ¿cómo se va a atravesar aquí con tanto carro? Pero yo pensé que venía corriendo y se iba a atravesar. No, llegó y se para y me jala la mano y me da un pie. Y se regresa corriendo atrás. Es normal, es de Dios. Entonces, yo he visto tantas cosas que yo digo, es Dios porque no es otro. Pero yo he visto muchas cosas y pues, Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios no se queda con nada. Nunca se queda con nada. Si tú le das lo que le pertenece, de verdad Él te va a bendecir. Créele. Si tienes 10 pesos, dale un peso. De verdad, no te duela. Si tienes 100 pesos, dale 10. Y vas a ver que Dios te los va a multiplicar. Y te los multiplica no al 100%, a veces te los multiplica al 1000%. Pero muchos no nos han multiplicado porque no queremos dar. Porque no queremos dar, porque a veces nos duele el codo y no lo entendemos que es espiritual, ¿no? Primera de Corintios 9, del 11 al 14 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen en el templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y les decía, casi no me gusta hablar de esto, pero yo sé que les evito escuchar y sé que les evito ser de bendición porque muchos no lo logran entender, no han logrado bajar esa palabra a su corazón. Entonces cuando no les hablo sé que evito que las bendiciones vengan a su vida. Eso es lo que evito. Nos dices, porque es muy, muy, muy importante, ¿no? Dice que seamos testigos, y el Señor Jesús dice que le seamos testigos. ¿De qué ser testigos? De lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dice, alaba mía a Jehová y no olvides ninguna de sus bendiciones. No olvides lo que Él ha hecho por ti. A ver, danos otro. sí, pues tengo otro que yo me enojaba porque decía, ay, el pastor dice que él da 500, yo de dónde le voy a dar 500, no tengo ni 500 para mi semana. Y ahorita yo para mí pues tengo mucho, ahora digo, pues Dios me hizo rica porque pues de dónde yo tengo tanto, yo tengo más, donde tengo yo tanto dinero cuando yo no tenía nada, pero no fue más que le empecé a dar a Dios y Él me levantó porque yo no tenía nada, y pues es Él. Ella es sola, Yo tengo. pero no es sola, Dios está con ella. Dios está con ella. Yo sé que si no hablo esto les evito bendiciones y tengo que hablarlo, hermanos. Y me lo he callado, he hablado muy poco de esto, me lo he callado. Entonces, yo sé que somos pocos, pero si todos diezman y ofrendan, de verdad que no dejaran de tomar diezmos para sí mismos, podríamos hacer grandes cosas. Como decía el hermano Win Myers, dinero sí hay, pero está en tus bolsillos. Y hay más que va a llegar a tus bolsillos, pero no llegará mientras no le des a Dios. ¿Sí? No va a llegar mientras no le des a Dios lo que a Dios le pertenece. Porque Dios te va a dar más cuando vea que puede confiar en ti. Si tú le das a Dios, Dios va a saber en Él puedo confiar. Y le voy a dar no solamente para que tenga Él, sino para que le sobre y pueda compartir. Para que le sobre y pueda compartir. Entonces, no lo digo yo. Vean Malaquías, lean Malaquías 3. Apropiense de la palabra. Lean Malaquías, lo dice la Biblia. Filipenses 4, del 10 al 17 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh mexiquenses, dice filipenses, ¿verdad? Que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando ustedes dan, el fruto va a abundar en su cuenta.
el fruto va a abundar en su cuenta. De verdad, créanlo, apropiense la palabra. Si esto lo entendieras, todos tendrían más para dar y aún recibirían más de lo que dan. Más de lo que dan. ¿Sí? Tenemos que comprar aquí, por ejemplo, le decía a mi hijo, hay que comprar una cámara. Decía, es que se calienta, le digo, hay que comprar una cámara más profesional, más fuerte, que pueda grabar y que no se corte cuando faltan 5, 10 o 15 minutos. Una mejor cámara, ¿no? Entonces tenemos que comprar una cámara. Quisiéramos visitar lo que dije hace rato, lugares de avivamiento, para traer ese perfume, esa fragancia de Dios e impartirles a ustedes, ¿sí? Y todo eso se mueve con dinero, hermanos. La salvación es por gracia, pero llevar el evangelio cuesta. Y buscar avivamiento también cuesta dinero, esfuerzo y oración, hermanos. Entonces, necesitamos un avivamiento, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos su presencia. Su presencia. Entonces, necesitamos que todos oren, ¿sí? Si no oras, no vas a despertar el hambre de Dios en ti, ¿sí? David decía en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tenemos que clamar a Dios hasta que nuestra alma tenga sed de Dios. Tenemos que orar hasta que no estemos a gusto, que clamemos, y clamar no es, ay Señor, a ver cuándo viene. Ay Señor, eso no es clamar. Una vez andábamos en el mar y por esos tiempos de julio, fuimos en el mar a Colima y estaban unas personas ahogándose. A todos les habían advertido que no se metieran porque el mar estaba embravecido, y aunque metieran un piecito muchas veces el mar se los jalaba, y ese día murieron 6 y andaban 2 más dentro del mar. ¿Y saben cómo clamaban? No decían, oigan, si pueden, sálvenme, si pueden, sálvenme. No, auxilio, 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 me ahogo. Es un clamor, y un clamor es una desesperación, y esa es la desesperación que debiéramos estar nosotros por el Señor, por su presencia. Necesitamos una oración donde haya un clamor por su presencia, un alma y una sed del Dios vivo. Así clamaba el rey David. Hemos tenido oración los días martes y es bueno que ahorita se los digo. Vamos a cambiar esa oración, porque realmente hemos estado últimamente los hermanos de Coacalco con nosotros, 4 personas. Me gustaría que entraran más. Es a través de mí. Que entraran un poquito más. 1 hora. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no han podido orar conmigo 1 hora. 1 hora. Hemos estado orando 30 minutos, 40 minutos. Si entran más, pues podemos orar un poquito más. A lo mejor alcanzamos a orar la hora. Me gustaría el reto platicarlo, y si quieren más tarde, oramos el día martes a las 3, pues oramos a las 6 o a las 7 de la noche. O el jueves, el viernes, el día que les quede, la mayoría, y que puedan entrar, participar un poquito más en las oraciones. ¿Sí? Nosotros ahorita vamos a ir a una oración de avivamiento. Y vamos a hacer una invitación al reto a los que puedan y quieran ir. Vamos a ir a esa oración. Vamos a ir a esa oración porque queremos impregnarnos, queremos estar llenos, queremos traer esa gloria de Dios. El día miércoles tengo una reunión con un pastor que me dio en el seminario clases. Yo voy a reunir con él. ¿Fue casualidad? No, yo creo que no es casualidad, es diosilidad. Algo está pasando en el ambiente espiritual. Algo está pasando. Y bueno, no es de lo que iba a vivir. Esta fue la prueba de introducción, no es lo que iba a hablar, ¿verdad? Esta fue la pura introducción nada más. Dice, el tema es, busca y recibe los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, todos nosotros queremos tener cosas buenas que nos ayudan a tener una mejor vida. Un auto, una camioneta bonita, una casa, y a veces hasta 2, ¿no? Un buen trabajo, 2. Mientras mi esposa y yo estuvimos trabajando, mi esposa tenía un trabajo y tenía 2, uno en primaria y otro en secundaria. Pero lo mejor que podemos tener, no hay nada mejor que podamos tener que la presencia de Dios, ¿sí? Debemos anhelar a Dios. No tenemos nada que darle, pero ¿por qué no empezamos? Por darle nuestras vidas. ¿Por qué no les damos nuestras vidas? ¿Por qué no le ofrecemos nuestra vida a Dios? Nuestros deseos, nuestros gustos y nuestros anhelos. Dios quiere equiparte para que vivas en esta tierra. Quiere equiparte para que pases de ser del equipo del América al de las Chivas. Es decir, de los buitres al de las ovejas. Quiere que seas una oveja de Dios. Ya no quiere que seas buitre, ¿no? Eras siervo del enemigo y ahora eres siervo de Jesucristo. Y una de las maneras de equiparte es dándote dones espirituales. Dones que te da por medio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir,
Si nos damos cuenta en la Biblia, encontramos que el Padre te da dones, que el Hijo te da dones y que el Espíritu Santo te da dones. Son diferentes, ¿sí? Así como queremos tener cosas físicas que nos ayuden y que son perecederas, ¿por qué no anhelar y desear tener más de una o dos cosas de parte de Dios? Que además de no ser perecederas y que te ayudan a tener una mejor vida terrenal, también te llevan a una vida eterna, ya que estas cosas Dios te las ofrece por gracia, es decir, te las da gratuitamente, ¿sí? Entonces, ahora bien, antes de desear los dones del dador, debemos o tenemos que desear al dador de los bienes. Eso es definitivo. Antes de desear los dones del dador, deseemos primero al dador de los bienes. Primero, ¿sí? Y más que estas cosas estamos hablando, bueno, de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Nos vamos a centrar un poquito más en los dones del Espíritu Santo hoy, un ratito, ¿sí? Aunque sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno, como lo podemos ver en primera de Juan 5, del 7 al 12. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 7 al 12. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, que es Dios; el Verbo, que es el Señor Jesús; y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los dones espirituales de Dios te los da para el servicio de su reino. Si tú no buscas y no quieres los dones espirituales, es que no anhelas servir al Señor. Repito, si tú no buscas y no anhelas los dones espirituales, es que no quieres servir al Señor. Y déjame decirte que no hay nada mejor que servir al Señor. Me impactó lo que decía mi hermana Guadalupe, porque ella en las primicias dio una gran primicia. Una gran primicia. Y sé que Dios la está bendiciendo. O sea, Dios es increíble. Me quedo aquí. Es increíble. Pero ella confió en Dios. Me acuerdo lo que dijo y confió en Dios. Dijo: yo voy a ver más gloria de Dios. Aquí están mis primicias. Dio más que toda la iglesia junta de primicias. ¡Wow! Me impactó. Digo, mi esposa, ese fue algo que me impactó y que me lleva a subir a otro nivel para el próximo año. Vamos a otro nivel. El Nuevo Testamento describe el cristianismo como un estilo de vida sobrenatural. Nuestro estilo de vida debe ser sobrenatural. No somos naturales, no somos del mundo, somos hijos de Dios. Y Dios es sobrenatural, ¿sí? Entonces, para ser miembros funcionarios del cuerpo de Cristo, así como testigos más eficaces de Él en el mundo, necesitamos entender los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y su operación en nuestra vida. El apóstol Pablo enumera estos dones en 1 Corintios 12. ¿Sí? 1 Corintios 12, del 1 al 26, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Él no quiere que los ignores. Dios no quiere que ignores los dones espirituales. Él quiere que los conozcas. No solamente que los conozcas, que los anheles. No solamente que los anheles, te los quiere dar, quiere que los tengas. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? ¿Cómo se lleva a los ídolos? Los cargan por las calles, ¿no? Porque no pueden caminar. Y esto a veces están confundidos cuando leen lo del arca que pasó con Josué en el río Éufrates en seco. Piensan que lo estaban cargando el arca. No, esos hombres que llevaban el arca no cargaban el arca, hermanos. Dios secó el río y el arca se levantaba solo porque el Espíritu de Dios estaba dentro del arca. Es más, el mismo arca, ellos nomás se colocaban, el arca los jalaba, los empujaba. No al revés. El hombre jamás cargó a Dios, jamás. El arca cargó a estos hombres, hasta les dio más fuerza para cruzar el río en seco. En seco. Y a veces tienen ese desconocimiento, ¿no? Entonces pasaron en cerco. Si no hicieron ningún esfuerzo. Entonces,
Versículo 3. Por lo tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, no cambia. O sea, no a todos nos va a dar igual Dios. Dios nos va a dar diferentes dones, pero no a todos les va a dar todos los dones. No, lo va a hacer porque entre todos nos ayudemos, a unos y a otros, para que en todos seamos el cuerpo y nos servamos unos a otros. ¿Sí? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, a lo mejor tú eres la boca, hermano, tienes que hablar por nosotros. A lo mejor eres las manos, tienes que dar por nosotros. A lo mejor eres los pies, tienes que caminar por nosotros. A lo mejor eres oído, eres ojo. Eres necesario en el cuerpo de Cristo, hermano. Eres necesario en el cuerpo de Cristo porque en el cuerpo de Cristo tienes una función. Tienes una función en el cuerpo de Cristo. Los 9 dones que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios están divididos en 3 grupos de 3 bajo los títulos de dones de revelación, dones de poder y dones vocales. Según Derek Prince, los dones de revelación sería número 1, palabra de sabiduría, número 2, palabra de ciencia, y número 3, discernimiento de espíritus. Algunos confunden estos dones con la adivinación, ¿sí? Y nada tiene que ver la adivinación, porque la adivinación es un demonio, es un espíritu demoníaco. Eso es la adivinación definitivamente. En cambio, el de revelación, ciencia y sabiduría son dones del Espíritu Santo. Son dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y los dones de poder es, número 1, fe, número 2, dones de sanidades, y número 3, el hacer milagros. Esos son los dones de poder. Y los dones vocales son, número 1, diversos géneros de lengua, número 2, interpretación de lengua, y número 3, profecía. Esos son los dones vocales. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu son dones de revelación. Comunican una revelación que no podíamos recibir de ninguna otra manera, más que de esa manera. ¿Sí? Fe, dones de sanidad y hacer milagros son dones de poder. Hacen que sucedan cosas. ¿Sí? Hasta se les puede llamar dones espectaculares. ¿Por qué? Porque captan la atención del Señor. Captan la atención de la gente para con el Señor. Si algo está haciendo ahí Dios, ahí está Dios porque está viendo milagros. Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía son dones vocales porque necesariamente operan a través de las cuerdas vocales de la persona. Por eso son dones vocales.
Los dones sobrenaturales son manifestaciones breves, espectaculares que captan la atención de las personas, de la gente. Una declaración profética podría durar segundos o minutos y después se acaba. No es algo que sigue todo el tiempo. Una palabra de sabiduría se produce en unos segundos. Un hombre de repente recibe una revelación que te lleva a hacer algo que no podía haber sabido hacer a través del entrenamiento natural. Es una palabra de revelación que te puede decir. Por eso muchos le tienen miedo, ¿no? Y es bueno venir santos, puros, porque Dios puede traer una palabra de revelación, puede decir, ¿sabes qué? Estás mal, estás haciendo esto y esto y esto y esto, y exhibir. Y no es que uno quiera exhibir, hermano. Me ha pasado por eso y he dicho cosas que están haciendo las personas. ¿Creen que yo lo sepa? Es él el que lo sabe. Es él. A Dios no se le escapa nada. Cuando se da el don de discernimiento de espíritus, puede que la persona vea repentinamente que hay un espíritu de orgullo o locura en alguien. Ese es el don de discernimiento de espíritus. Don de discernimiento de espíritus, sabes cuando está el Espíritu Santo y cuando están los demonios. Lo sabes perfectamente. Entonces es bueno pedirle a Dios el don de discernimiento de espíritus, poder identificar correctamente cuando es Dios y cuando no es. ¿Sí? El don espiritual es casi como un destello de luz o trueno, se produce y después se termina. Todos los creyentes tienen dones espirituales y lo podemos ver en 1 Corintios 7:7, dice, si usted desea los dones, entonces está claro que está en la voluntad de Dios. Si usted desea los dones, está claro que está en la voluntad de Dios. ¿Desea los dones, hermano? Si usted desea esos dones, estás en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú tengas dones. Esa es la voluntad de Dios, definitivamente. ¿Sí? 1 Corintios 12:31. Procurad, pues, los dones mejores. Fíjate lo que te dice el Señor. Procura los mejores dones. ¿Sí? Procura los mejores dones. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, muchos ya tienen dones, y no necesariamente tiene que ser este tipo. Hablamos hace ratito de algunos dones que parecieran más corrientes y eso, pero no es verdad. Todos nos ayudan. Todos los dones nos ayudan. ¿Sí? Los que estoy diciendo aquí de los 9 dones no son los únicos, hay otros muchos dones. Y algunos otros que les menciona el apóstol Pablo. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:6. Bueno, así ya lo leí, ¿no? Ok, primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno tiene dones. Dice ministrelo. Ministrelo. Con su don ayude a los demás. Con su don que tiene, ayude a los demás. Pablo comenzó y terminó su lista de los dones del Espíritu recordándonos que como creyentes cada uno de nosotros tiene sus propias manifestaciones específicas del Espíritu Santo. ¿Sí? En su vida Pablo nos sugiere que Dios no escatima dándonos solo una manifestación. Dios no escatima los dones y no te va a dar una sola manifestación. Pero si vivimos en nuestra herencia espiritual, tenemos derecho a disfrutar las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, es un derecho, es un derecho. Tu herencia espiritual es disfrutar de la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Es un derecho, es una herencia. ¿Sí? Cualquier creyente que viva sin manifestaciones está viviendo por debajo del nivel de la provisión de Dios de su vida. No tienes manifestaciones, déjame decirte que no estás viviendo en el nivel que Dios quiere que tú vivas. No tienes nivel de manifestaciones espirituales, no está pasando nada en tu vida, estás viviendo muy por abajo del nivel que Dios quiere que vivas en tu vida. Muy para abajo. Algunas personas dicen que los dones se retiraron de la iglesia después del primer siglo. Eso dicen algunas personas porque ignoran. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Que la iglesia debe ejercitar los dones mientras espera el regreso del Señor Jesús en 1 Corintios 1, del 4 al 8. Y cuanto más nos acercamos al regreso del Señor, más necesitamos manifestar los dones. Cuando la iglesia, como la novia, vaya a encontrarse con Jesús, el novio, estará adornada con los dones que Él envió. Tú y yo tenemos que estar adornados con los dones que el Señor nos dio cuando nos encontremos con el Señor Jesús. Tienes que estar adornado, para que los dones
crezcan, para que los dones se hagan más fuertes en tu vida, necesita practicar. Tienes don de lenguas, habla en lenguas, hermano, no lo guardes. Tienes don de milagros, ora por milagro. ¿Sí? Los dones espirituales son el equipamiento para la vida cristiana normal. Derek Prince dice, si no existes para la gloria de Dios, no tienes derecho a existir. Y esa es la verdad. ¿Sí? Todo fue creado para la gloria de Dios. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Si no existes para la gloria de Dios, entonces ¿para qué existes? ¿Para la gloria del mundo? ¿Para la gloria del diablo? ¿Para tomar, beber y ir a las juergas? ¿Para qué? Si no existes para la gloria de Dios, ¿para qué estás existiendo? Antes de yo conocer a Cristo, yo jugaba con un señor, jugaba cartas. Y él se desesperaba, porque al principio yo no sabía. Pero cuando le entendí, ya después ya no me ganaba. Primero me ganaba. Y siempre quería jugar con dinero. O sea, quería que yo perdiera todo el dinero. Y yo no sabía. Y yo jugaba porque él estaba muy grande. Por eso jugaba con él. Y él se emocionaba porque siempre me ganaba. Pero cuando ya entendí, fue muy difícil que me ganara tanto al dominó como a las cartas. Un juego mundano. Pero eso, se pierde dinero y se hace desesperado. Pierdes dinero y se hace desesperado. Eso no es buscar a Dios. Eso no es buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, que dejemos de hacer lo que nos agrada para hacer lo que le agrada a Dios. Que dejemos de buscar nuestra gloria para buscar la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Sí te acuerdas de este vecino, Gerardo, el viejito? O sea, vamos a leer un poquito más mientras escuchamos el fondo de alabanza. Romanos 12, 3 al 21. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, sin compartir, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando sin compartir. ¿Sí dice así? ¿Sí dice sin compartir? Para las necesidades de los... ¿Cómo dice? Compartiendo, ¿verdad? Nadie me explicó, ¿verdad? Y practicando la hostilidad. ¿Sí dice así? Practicando la hospitalidad, ¿verdad? Entonces, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay dones que parecieran más comunes y corrientes y no parecieran venir directamente de Dios. La enseñanza, el servicio, la administración, la ayuda, la misericordia parecen los temas corrientes. Sin embargo, se mencionan entre los dones espirituales sin sugerir que sean de menor importancia en la iglesia. Más bien, en la analogía del cuerpo que presenta Pablo, dice claramente que los de menor honra, 1 Corintios 12:23, son tan importantes
como los más visibles y honrosos. O sea, ninguna iglesia podría funcionar si todos quisieran tener los roles de pastor, maestro y evangelista. Estos son dones carismáticos, de gracia, ¿sí? Al igual que la profecía de los milagros. El propósito supremo de Dios al adoptarnos como sus hijos es que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Hemos recibido la gracia cuando no la merecíamos, haciéndonos el objeto de favor de Dios. Todas las riquezas de Dios han sido derramadas sobre nosotros para que podamos ser para alabanza de la gloria de su gracia por la eternidad. Es aquí donde los dones tienen un papel que desempeñar. Nuestro ejercicio de los dones es una manera significativa en la que Dios cumple sus propósitos de dar a conocer su sabiduría infinitamente y variada a la iglesia. Todos los cristianos tienen dones, los cuales nunca se dan a los creyentes para beneficio personal. Ningún don, hermano, es para tu beneficio personal. Ningún don. No es para tu beneficio personal, ni para que los utilicen para sí mismos. Dice el apóstol Pablo que son dados para provecho e implica el ministerio. Son dados para provecho, no es para tu beneficio personal. Son dados para el provecho y implica el ministerio. ¿Sí? Y cada uno de ustedes como cristianos, como hijos de Dios, son ministros de Dios. Cada uno de ustedes. Cada uno. Todos tienen tareas que llevar a cabo en la iglesia para servir al Señor. ¿Sí? Y no se espera que todos sean receptores nada más sin servir. Todo el pueblo de Dios da y recibe servicio. Las iglesias nunca podrán lograr el nivel de madurez que Cristo espera hasta que todos los miembros estén activos y demuestren los dones que recibieron. Cada uno de ustedes tienen que buscar sus dones si no lo saben, si no lo han encontrado, busquen, pídenle a Dios la revelación, qué don tienen. Y todos tienen más de uno. Más de uno tienen. Mínimo uno, pero más de uno. Cuando las iglesias descubran la importancia del ministerio de cada miembro, experimentará realmente el crecimiento del cuerpo para ser edificado en amor. ¿Sí? Entonces, todos tienen más de un don. Simplemente el dar es un don. ¿Sí? Cuando empezamos la iglesia, también el hermano Francisco donó todas las sillas, las bocinas. Es un don, el dar. El dar es un don. Él las donó, las compró, las trajo. La mesa, una de las mesas. Eso es un don. Los dones son para provecho del ministerio, para provecho de la iglesia. Para eso son los dones. Si tú anhelas un don de Dios, primero anhela al dador de ese don. ¿Sí? Si usted es la primera vez que nos ve y no ha recibido los dones de Dios, y aún si usted está aquí y no sabe cuál es su don, pídale revelación a Dios y empieza a practicar los dones de Dios en su vida. Pero si usted es la primera vez que nos ve y no ha recibido sus dones, es necesario que reciba al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y que le pida al Espíritu Santo que venga y muera en su vida para que Él y su gracia venga sobre usted y los dones se desarrollen en su vida. Es muy sencillo. Es muy sencillo recibir al Señor Jesús. Solo tienes que quererlo. Y solo tienes que cerrar tus ojos e inclinar tu cabeza. ¿Por qué no lo hacemos? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo esta sencilla oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me llenes con tu Santo Espíritu, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que seas mi Señor y mi Salvador, y que me ayudes a cumplir el propósito por el cual me llamaste a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo hizo ahora, es hijo de Dios, es hija de Dios, y el Espíritu Santo le ha llenado con su presencia. Y ahora tengo por seguro que Él va a dar los regalos de sus dones conforme avances en el conocimiento de su palabra y te será revelado. Si tú nos estás viendo por primera vez, te sugiero que te reúnas en un lugar donde hablan y enseñan a través de la Biblia. Reúnete en ese lugar, que va a ser de bendición para ti.